qué mejor que cerrar este año hablando de nuestra verdadera esperanza. Una esperanza real, una esperanza que no falla, que no es una esperanza como la que nos ofrece el mundo, donde hoy te tiende la mano pero mañana te la quita y te deja caer. Esta es nuestra esperanza verdadera, la única y verdadera esperanza tanto de nosotros como de toda la humanidad. Y es Jesús, de quien hemos estado hablando en toda esta mañana y lo seguiremos haciendo. Seguiremos hablando de Jesús, a quien también podemos definirlo como nuestro Salvador, como el regalo más grande que Dios nos ha dado por amor, su Hijo único. Y continuando este tema de Jesús, hablando de Jesús, y qué mejor que en estas fechas en donde celebramos lo que es la Navidad y es acerca de Jesús, yo me hacía unas preguntas que se las voy a compartir a ustedes el día de hoy, y es, ¿sabía usted por qué celebramos la Navidad? ¿Sabía usted que la Navidad no tiene que ver con Santa Claus? Que la Navidad no tiene que ver con el espíritu de la Navidad. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque mucho cuidado y ojo con esto, porque al único espíritu que debemos abrirle las puertas de nuestro hogar para que entre, habite y more en él, es al Espíritu Santo de Dios. Tampoco la Navidad tiene que ver con las compras, los regalos, las hallacas, el compartir y todas estas cosas por las cuales nos afanamos. Y rescatando un poco de esto, no quiere decir que esté mal toda esta celebración y todo esto que estamos haciendo. Porque estoy segura que a Dios le agrada que disfrutemos y compartamos con nuestros amigos, con nuestros familiares. Estoy totalmente segura que Él se alegra de vernos compartiendo nosotros como hermanos, porque así lo dice su palabra. Pero y entonces, si todo esto que normalmente conocemos como la celebración de la Navidad, esto que les mencionaba anteriormente, no es el verdadero motivo de la Navidad, ¿cuál es este verdadero motivo? ¿Por qué celebramos en estas fechas la Navidad o lo que normalmente conocemos la Navidad? Y es que cultural y tradicionalmente hablando, todo esto que les mencionaba de los regalos, las compras, Santa Claus, yo no sé qué y todo eso, es lo que normalmente conocemos como llegó la Navidad o estamos en Navidad. Pero ya les mencionaba que ese no es el motivo central. Investigando sobre este tema, históricamente podemos encontrar que los paganos celebraban un 25 de diciembre un culto a su antigua divinidad Sol Invictus, que era para ellos Sol Invictus, que era para ellos el reflejo de esa luz. Y así como muchos otros dioses a quienes un 25 de diciembre les celebraban, les rendían cultos. Pero ¿qué sucedió con todo esto? Que los cristianos de aquel entonces transformaron esta fecha para celebrar el nacimiento de la luz verdadera, es decir, de Jesús. Y es de allí de donde nace la celebración de la Navidad. Pero como tal, en la Biblia, la cual conocemos como nuestro manual de vida, nuestra única verdad, no encontramos que Jesús nació un 25 de diciembre. Jesús Solarte, mi esposo, él sí nació ese día, pero Jesucristo no. Tampoco encontramos una fecha de nacimiento, ni encontramos que se nos demande a apartar una fecha o a hacer una celebración como tal. Pero no se preocupen, tranquilos, porque esto no quiere decir que esté mal celebrar la Navidad. Al contrario, así como en el Antiguo Testamento encontramos a un rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, que tomó como botín de guerra plata y oro de los templos paganos y se los dedicó a Dios. Así también en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, un especialista en transformar lo impuro en puro, lo pagano en santo, tal cual como lo hizo con nuestras vidas, que nos sacó de nuestros pecados y nos trajo a la vida, nos trajo salvación. Entonces, no está mal celebrar la Navidad,
podemos ver que la fecha nace de un origen pagano, pero como Jesús es especialista en transformarlo todo, entonces de lo pagano se volvió santo. Ahora, entendiendo todo esto, todo este origen de la celebración, lo que sí no es correcto es cuando Santa Claus, los regalos, los afanes, que si la comida, el estreno, la ropa, no sé qué, toman el lugar de Jesús. Allí es donde está lo que no es correcto. Allí es donde todo se vuelve superficial. Porque nos olvidamos del regalo más grande que hemos recibido y que recibió toda la humanidad. ¿Y por qué? ¿Por qué celebramos entonces la Navidad? Porque este es un tiempo en donde decidimos celebrar el nacimiento de Jesús. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Así que conociendo entonces el origen, de dónde viene la Navidad y el por qué lo celebramos y que el motivo central y principal es celebrar que Jesús nació, no nos preocupemos ni nos afanemos, como lo dice en la palabra, por nuestros calzados, por nuestra ropa, por lo que voy a hacer, porque si tengo para comprarla, excelente. Pero si no tengo, me pongo lo que tengo. Me pongo lo que tengo en mi casa y como lo que tengo en mi casa, que yo voy a celebrar que el Rey ha nacido. Yo recuerdo que el año pasado yo no estrené ropa. Y este año por los vientos que vamos tampoco, pero aquí estoy enterita, no me ha pasado nada, nada me ha faltado, Dios ha sido nuestro proveedor. Y es que nosotros no necesitamos ropa solo en diciembre, nosotros necesitamos calzado, alimento y comida durante todo el año. Y Dios, que conoce nuestras necesidades, lo proveerá según así lo necesitemos. Entonces celebremos que el Rey ha nacido. Y no solo que ha nacido, sino que también murió y resucitó y nos dio nuestra salvación ahí en la cruz. Entonces que esto no solo quede como una celebración de un solo día, un 25 de diciembre ya. No, sino que esto sea durante todos nuestros días a día. Que podamos celebrar y estar agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Señor y nuestro Salvador todos los días de nuestra vida. Y que no solo nos quedemos con este regalo para nosotros, sino que así como lo hizo Arturo en la obra, en el especial, podamos compartir de este maravilloso y gran regalo que ha sido para absolutamente todos y le demos a cada uno de lo que Dios ha dado o ha depositado en nosotros. Y bueno, continuamos hablando de Jesús porque hoy vamos a seguir hablando de Jesús durante todo este día. Por ello, estaré compartiendo con ustedes 3 conceptos o 3 nombres, discúlpenme un momento. Tres conceptos o 3 nombres con los que Jesús se describe como el yo soy. Estos los encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, que es donde comienza el discurso de despedida que Jesús le hacía a sus discípulos, en donde Él les hablaba por última vez unas palabras y les decía que Él se iba para prepararles un lugar, pero que Él volvería por ellos para llevárselos con Él y que fueran al lugar donde Él iba a estar, que era con Dios el Padre. Y les dijo: ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Pero Tomás, uno de sus discípulos, le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? En eso Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son una de las 7 expresiones del yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan, en donde nos muestra la relación que hay entre Jesús y Dios el Padre. Jesús comienza primero hablando de que Él es el camino. Camino viene del griego hodos,
y habla del lugar por el cual se llega a cierto destino, es decir, esa ruta, esa carretera o ese itinerario. Y sin mayor explicación alguna en este pasaje, Jesús se refiere a este significado cuando habla de que Él es el camino, es decir, que Él es esa ruta, Él es ese lugar por el cual se debe transitar y se debe recorrer para llegar a un destino. Y esto era lo que le explicaba a su discípulo Tomás y al resto de sus discípulos. Y les decía que en caso de que ellos quisieran seguir a una vida con el Padre, debían únicamente tomar un solo camino. Y Él es este camino. Hoy en día sucede lo mismo con nosotros. Nos quiere decir lo mismo. Si todos nosotros, los creyentes, los que le seguimos, sus discípulos y todo aquel que quiera seguirle, quiere llegar a una vida con el Padre, solamente tenemos un único camino a tomar, y es Jesús. Él es esa ruta, Él es ese lugar por donde atravesamos para poder llegar al camino del Padre. Él ha dejado unas pisadas para que nosotros vayamos detrás de esas pisadas, detrás de sus huellas, detrás de esos pasos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes. Y aquí hago unas negritas, dejándoles ejemplos para que sigan sus pisadas, es decir, sus pasos. Y aunque al principio este versículo habla del máximo sacrificio e irrepetible que hizo Jesús por nosotros, como lo fue el dar su vida para así darnos acceso a la presencia del Padre, también habla que debemos comportarnos como Jesús lo hizo. Durante toda su vida en la tierra, Jesús ha dejado estas huellas, ha dejado instrucciones que nosotros, como creyentes, como sus seguidores, debemos seguir para así ir tras sus pisadas, tras sus huellas, tras sus pasos, tras sus enseñanzas. Hacer lo que Él hizo, imitar su ejemplo. Es el típico que cuando nos encontramos en situaciones difíciles, y no solamente en situaciones difíciles debería ser, sino en todo momento, preguntarnos: ¿qué haría Jesús si estuviese en mi posición en este momento? ¿Qué haría Jesús si, en la situación en la que me encuentro en este momento? Y actuar de esta manera. Y suena muy fácil y como muy sencillo de decir: ay, sí, hacer como Jesús lo hizo. Pero del dicho al hecho está el Espíritu Santo que nos ayuda a alcanzar y a lograr esta meta de imitar a Jesús. Un ejemplo de todo esto, o algunos ejemplos con respecto a todo esto es: si me odian, amo. Si me maldicen, bendigo. Si no me perdonan, perdono. Si me mienten, digo la verdad. Si no me ayudan, ayudo. Si me quieren corromper o sobornar para que todo sea un por debajo de la mesa y para no hacer las cosas de forma correcta, actuar como Jesús lo hizo, que cuando fue tentado en el desierto por Satanás y éste le ofreció todos los reinos del mundo, Él se mantuvo firme y lo reprendió. De esta manera estaremos siguiendo esas pisadas, esas huellas y esas enseñanzas que Jesús nos dejó. Ahora pasaremos al segundo punto, el segundo concepto con el que se describe Jesús como el yo soy, que es la verdad. La verdad. Palabra verdad viene del griego aletheia, que significa verdad, verdad o realidad. Y es precisamente lo que Jesús hacía. Él daba testimonio de la verdad con base, ya que Él es la única revelación fidedigna e irrefutable del Padre. Y esto podemos corroborarlo porque en Juan capítulo 6, versículo 46 dice: el único que lo ha visto, el único que ha visto a Dios el Padre, es el que procede de Dios, es decir, Jesús. También en Juan 18:37 encontramos cuando Jesús estaba ante Pilato, que Jesús le responde a unas preguntas que le hacía él y le dice: yo nací y vine al mundo para decir lo que es verdad, lo que es la verdad.
y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. La verdad de la que habla Jesús es mucho más que simplemente ser honesto. La verdad de la que habla Jesús es la palabra, es el evangelio de la salvación. Esto lo confirma Efesios 1:3, ya que Pablo les decía, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que les había prometido. Entonces, el evangelio para la salvación es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo, que lo encontramos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 1. Y el verbo es Jesús. Sí siguen todas, es como una seguidilla. El evangelio para la salvación es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo. Y el verbo es Jesús. Lo que quiere decir entonces que verbo es igual a palabra. Verbo es igual a Jesús. Entonces verbo es igual a palabra de Dios, que es igual a Jesús, que es igual a la verdad. Para resumirles todo esto y que sea quizás un poco más entendible, en Juan 17:17 encontramos que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si cambiamos la palabra verdad por Jesús, porque estamos hablando de que es lo mismo, o sea, que todo es igual, palabra y Jesús es lo mismo, entonces diríamos, santifícalos en Jesús. Y es que Jesús, por su máximo sacrificio en la cruz, nos santificó. Entonces, santifícalos en Jesús, tu palabra es Jesús. Y esta es la verdad que debe ser creída y obedecida, para que por la fe en Jesús, que es la verdad misma, seamos salvos. La palabra de Dios es la pura verdad, es lo contrario del mal y se opone a la mentira de los falsos maestros y de Satanás, quien es mentiroso y padre de mentira. En Juan 8:44 Jesús define de esta manera al diablo, lo define como el asesino desde el principio, el que no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Y que cuando habla mentiras, habla como lo que es, un mentiroso y padre de mentira. Lo que quiere decir entonces que todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, de Jesús y de sus enseñanzas, no procede de la verdad. Es engaño, es falso, es manipulación, es odio y es muerte. Y un ejemplo de todo esto, y perdónenme si suena un poco duro, o no lo sé, pero allá afuera hay un sistema conducido por Satanás que busca engañarnos y busca destruir nuestras vidas. Entonces, yo tengo que aprovechar este momento para hablarles a usted con la verdad, que es la palabra de Dios. Lo que quieren decir las cartas, el horóscopo, el feng shui, el que lee no sé qué, y todas esas cosas que proceden o que se derivan de todo eso, es engaño. Porque mi propósito lo encuentro en la palabra de Dios. La verdad sobre mí, sobre mi vida, el propósito para mi vida lo encuentro en la palabra de Dios. Las promesas para el futuro que me ofrecen los políticos, porque muchas veces decimos, no, es que este sí va a salvar lo que vamos a hacer aquí en el país, no, es que este sí es. Esas esperanzas en esas promesas que son engañosas, que son inciertas, son ese tipo de promesas inciertas y engañosas, ya que ellos mismos no saben cuál es su futuro, mucho menos van a saber cuál es mi futuro. Pero Dios, en sus planes, que están aquí, que los encuentro aquí, aquí sí están. Estos son los verdaderos para mi vida. Los planes de Dios son mejores y son mayores que los que cualquier otra persona y hasta yo misma puedo hacer para mi vida. Y los encuentro aquí, en su palabra. Otra de las cosas es que si lo que quiere decir el sistema de la economía. No, sí que estamos viviendo una superinflación,
que no alcanza para nada, que no sé qué, que todas esas cosas que normalmente escuchamos. Y sí, puede que sea cierto que estemos viviendo eso en nuestro país, pero eso no es lo que determina mi economía. Yo no sé la de ustedes, pero la mía no la determina, porque junto con mi esposo soy testigo que sin $1 en nuestros ahorros pudimos tener casa propia y es porque nuestra economía no la determina un sistema, es porque nuestra economía la determina la palabra de mi Padre, que es el dueño del oro y de la plata, y que es esta nuestra verdad. Y también se las comparto porque esta también es la de ustedes. Es mi verdad, lo que está aquí es la verdad y también es la de ustedes. Es la Biblia. En la tercera carta del apóstol Juan, encontramos que era una carta que iba dirigida a Gallo. Era un hombre como cualquier otro en aquellos tiempos, a quien Juan le decía que él se alegraba de escuchar, que él vivía fiel a la verdad y que se alegraba de ver cuando sus hijos vivían de acuerdo con la verdad. Y esto se lo dice a Gallo porque Gallo vivía conforme a la verdad, porque Gallo era un seguidor de Cristo, que es la verdad. Andaba en ella y ésta se reflejaba en su manera de actuar y de vivir. Lo que significa que andar en la verdad, en Jesús, en la palabra de Dios, que es el verbo, es que nuestro comportamiento debe ser coherente entonces con la revelación que recibimos al oír el Evangelio. Es decir, que vivir y andar en la fe es vivir y andar conforme a lo establecido en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Efesios 4, 20 y 21 dice, pues ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. O sea que todo esto quiere decir que si yo conozco a Cristo y me ha sido revelada su verdad, no puedo vivir entonces más como aquellos a quienes no lo han conocido. Y como tercer y último punto, tenemos que Jesús se define como la vida. Vida viene del griego zoe. Este sustantivo se utiliza en las Escrituras mayormente para definir esto, la vida sobrenatural, la vida eterna, la vida nueva en Cristo, la vida entre los muertos, es decir, la resurrección. Es la vida que tiene sus orígenes en Dios y en Cristo. Y también se utiliza esta palabra zoe, que es vida, para referirse o hacer referencia a la vida aquí, física. Se utiliza para las dos para los dos significados. En Juan 5:24 nos dice, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí se está refiriendo a esa vida. Juan 5:26 dice, porque asimismo como el Padre tiene vida en sí mismo, también así ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Juan 10:10 dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como podemos ver, según la definición de vida y de lo que nos dice la palabra, es exactamente lo que hace Jesús. El Padre le había dado vida para que a su vez Él pudiera dar vida a quienes creemos en Él. Y no es que solamente la vida procede de Jesús, o no es que solamente así Jesús nos dio vida y ya, no, sino que Él mismo es nuestra vida. Él mismo vive su vida en nosotros. En Gálatas 2:20 encontramos, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Lo que quiere decir entonces que Jesús vivifica nuestras vidas. Vivificar significa que da vitalidad o da fuerzas a una persona que estaba
débil o a una cosa o algo que había perdido la energía. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos como muertos por un lado a otro, y es porque literalmente estamos muertos en vida. Pero muchas veces pasa lo mismo también cuando decimos que aceptamos y reconocemos a nuestro Señor. Y de la misma manera, habiéndolo reconocido, no tenemos una intimidad a diario, no aprovechamos ese máximo sacrificio en la cruz que nos da acceso al trono de gracia 24/7, y entonces andamos sin rumbo, sin sentido, sin saber hacia dónde vamos. Porque nos es necesario intimar con nuestro Padre, nos es necesario saber su palabra, atesorarla en nuestro corazón para poder así vivir conforme a su propósito y conforme a lo que Él ha establecido, conforme al camino que Jesús nos dejó, sus enseñanzas, esas pisadas. Jesús vivifica nuestras vidas porque todos los que hemos creído en Él ya estamos viviendo la vida eterna, una vida sin fin, que no termina jamás, donde al partir de este mundo sabremos que estaremos con el Padre, sabremos que estaremos en su presencia, viviendo sus promesas, sus bondades, su abundancia. Pero a su vez, mientras estamos aquí, en el mundo este físico, estamos llenos de vitalidad, estamos llenos de aliento, de ánimo, de fuerza y de fortaleza, porque separados de Él, nada podemos hacer. Sin Él, no somos nada. Si no tenemos, porque sin Jesús no tenemos propósito en nuestras vidas, no tenemos dirección, no tenemos un rumbo, andamos perdidos, desesperanzados, yendo de un lado a otro como las olas del mar, a ver dónde encontramos un sentido a nuestra vida o a ver dónde encontramos para qué estamos aquí, por qué estamos viviendo. Pero entonces a lo que encontramos a Jesús, y se nos es revelado a nuestras vidas, y entendemos que nuestra comida y bebida es hacer la voluntad del Padre, que ya no son mis deseos, sino que mis deseos se transforman en los deseos del Padre, en seguir las huellas de Jesús, ni que intenten detenernos lo lograrán, porque estaremos firmes caminando hacia nuestra convicción, caminando hacia nuestro norte, nuestra ruta y nuestra verdad. Recuerdo que a la edad de 15 años llegué a los pies del Señor. Y yo no era, digamos, que yo no era una muchacha como que tenía conflictos o que problemática, rebelde, que tenía vicios, etc. Yo no era de ese tipo de muchacha. Pero era una muchacha que tenía muchos otros vacíos, porque es que no solamente estos son problemas o dificultades. Yo tenía otros tipos de vacíos, como lo eran inseguridades, miedo, orgullo, herida, corazas. Tenía una vida sin rumbo. Buscaba encajar en los grupos o en la sociedad para sentirme que valía y que era importante, entre muchas otras cosas. Y quizás de las personas que están aquí, muy pocas me conocieron al llegar aquí a Genezaret o a los pies del Señor en esta nuestra casa. Algunas de ellas quizás es Franklin, Horacio, mi esposo, mi familia, Polé. Son algunos de los que conocieron a la Joana que llegó en el 2009 a los pies del Señor. No, se me quebranta la voz porque no era una Joana que hubiese podido estar el día de hoy aquí compartiendo este mensaje o esta palabra con ustedes. Y sé que ahora es que me falta por ser transformada, porque llegamos todos a la perfección cuando estemos en la presencia de Dios. Pero cada vez que puedo, repito lo siguiente, y es que hoy soy la persona que soy, porque un día decidí seguir los pies del Señor, seguir las pisadas
de nuestro Señor, dejarme transformar por su verdad, que es su palabra, y a su vez encontrar plenitud y vida eterna. Y ya para concluir, entonces decimos que Jesús es el camino, porque Él es el único que nos lleva al Padre. La palabra nos enseña también en Proverbios 16:25 que hay muchos caminos a los que uno cree que son correctos, pero en realidad nos llevan a muerte. Y es porque el único camino que nos lleva a vida y que nos lleva al Padre es Jesús. No hay otro. No nos apartemos a diestra o a siniestra, porque el único camino que nos lleva al Padre, a la vida, es Jesús. Jesús es la verdad, porque en Él no hay mentiras ni hay engaños, porque Él habla verdad y la verdad procede de Él. Jesús es la vida, porque fue el único que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados y así poder darnos salvación y vida eterna. Y por último, luego de definirse con estos tres conceptos, Jesús finaliza este versículo diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. Y es por ello que Él es nuestro regalo más grande. Tengo por aquí una representación de un regalo. Jesús es nuestro regalo más grande. Él es el único regalo integral, es decir, que es completo, un regalo completo. No sé si lo logran ver bien ahí. Él es el único, yo lo voy a poner por aquí abajo, que con su vida o al dar su vida por nosotros, nos ha dado amor, nos ha dado paz, nos ha dado salvación, nos ha dado, nos ha dado provisión, nos ha dado refugio, nos ha dado, nos ha dado gozo, nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Siendo Él inocente, se entregó por nosotros. No teniendo que llevar una sentencia de nada, se entregó por nosotros. Es el único que nos da alimento. Y es el único en quien podemos encontrar plenitud de vida. Es el único, no hay más. No busquemos en otros lados porque no lo vamos a encontrar. No hay más. No busquemos a derecha o a la izquierda porque no hay más. Este es el único camino. Este es el único camino que nos lleva al Padre. Es el único que nos da vida. Es el único que nos dice la verdad. El resto es engaño, el resto es muerte, es mentira. No busquemos en otro lado más. Aquí es donde está la verdad. Aquí es donde encontramos todo lo que necesitamos y lo que necesitamos tanto aquí y aún más. Vamos a tener aún más cuando estemos en la presencia de nuestro Padre. Y es por ello que el día de hoy tengo varios regalos para compartir con todos ustedes. El primero no es un regalo, es algo que se me olvidó, pero ya el Señor me lo recordó. Decir desde un principio. Y es que ya conociendo cuál es el verdadero motivo por el cual celebramos la Navidad y por el cual celebramos todas estas fechas y todo lo que estamos haciendo, en nuestras celebraciones apartemos un tiempo, ya sea al empezar o en medio de la celebración, para elevar una oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, por
absolutamente todo lo que estemos agradecidos. Eso era lo primero que se me había olvidado. Lo segundo, y este sí es el regalo, y es que si usted que está aquí por primera vez quiere recibir de todo corazón este regalo, todos estos regalos, porque es un regalo integral, y quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y no solo porque Él es tan bueno y tan bondadoso que nos ha dado otro regalo aún tan grande como Él, como lo es el Espíritu Santo, para que venga a morar en sus vidas. Si está aquí y quiere recibir ese regalo, levante su mano. Puede ponerse de pie, puede venir hasta aquí al frente para tomar este regalo.